Como habéis visto, hemos tenido el privilegio de compartir la mesa del Señor. Hemos alabado, glorificado y hoy estamos recordando como la semana pasada. Recordamos ahí, tuvimos esa ocasión de hacer una campaña evangelística para recordar que Jesucristo murió por tus pecados y por los míos, pero que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque es una bendición. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es único. Es único y creo que muchas veces, si me podéis subir un poco el retorno, por favor, porque si no me voy a quedar sin voz. Y creo que hay veces no somos conscientes de esta realidad. Porque cuando tú y yo, muchas gracias, ahí estoy bien. Cuando tú y yo somos conscientes de que Jesús ocupó nuestro lugar, cuando somos conscientes que el dolor y el sufrimiento que Él tuvo que pasar y que nadie más ha pasado por mucho dolor y circunstancias dolorosas que hayas vivido en tu vida, cuando uno es consciente de que ese dolor lo teníamos que pasar nosotros, entonces las cosas se miran de otra manera. Yo no sé, algunas veces nuestro pastor ha colocado este ejemplo. No sé qué pasa si tú llegarías a deber 1.000.000 de euros. ¿Alguien debe 1.000.000 de euros aquí? No, menos mal. Pero imaginaros que debéis 1.000.000 de euros y que si no pagáis, esto le mandan los de la moto, ¿no? Que le suelen decir así. No sé en qué país es esto. En Alemania, de donde yo vivo, de donde yo vengo, no se ven estas cosas, ¿no? Pero imagínate que tienes un día para pagar ese 1.000.000 de euros y viene el pastor y dice: yo te lo pago. Gloria a Dios. Los tienes ahí, ¿no? Ahí es, justo. El suelto. La pregunta es: si te llegan a pagar una cantidad de dinero como esa y te libran de la muerte, del sufrimiento, inclusive del dolor familiar, ¿cómo responderías a esta persona? En el ejemplo del pastor, seguramente te la arrodillarías, le harías de comer todos los días, le dirías a la pastora: usted descanse que yo lo voy a hacer de comer. Porque cuando hay una realidad como esa, el corazón se vuelve agradecido, porque es consciente uno de lo que han hecho por uno. Pero cuando vemos en la cruz del Calvario, creo que a veces no somos conscientes de esa realidad, porque pensamos que a lo mejor no debíamos nada, y el simple hecho de que tú y yo pecáramos y rompiéramos la ley de Dios ya nos hacía culpables. Por tanto, teníamos que pagar por todo ello. Por eso a Jesús le damos la gloria, le damos la honra, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, porque ocupó el lugar que tú y yo merecíamos por darle la espalda a Dios. Por eso a Él le exaltamos y le glorificamos. Ahora bien, como Jesús sabía, como Dios sabía que nosotros no podíamos, por eso escuchamos también la semana pasada cuando en Juan 3:16 se nos hablaba y se nos recordaba que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el mundo estaba perdido. En el 17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo porque ya el mundo estaba condenado, sino que Él vino a salvar. Entonces esa realidad la vio Dios. Vio que tú y yo no podíamos solos. Alguien aquí, no sé si ha conocido de Jesús o recuerdas antes, hayas podido superar todas tus carencias, todos tus vicios, todas tus cosas que no le agradaban a Dios. A nivel personal no,
Habían cosas que yo sabía y no seguía a Dios, pero sabían que habían cosas que no estaban bien y que yo las quería dejar porque estaban arruinando mi cuerpo. Pero no las podía. Y cuando yo entregué mi vida a Jesús, cuando rendí mi vida a Jesús, le pedí perdón a Él por mis pecados y le acepté como Señor y Salvador, entonces en un momento de abrir y cerrar de ojos, yo vi que lo que no podía hacer antes, ahora lo empezaba a hacer. Dejé de mentir. Dejé de hacer cosas que no estaban bien. Es más, de las 10 palabras que yo hablaba, 11 eran mentiras. Entonces, claro, cuando entonces tú ya empiezas a mentir y sientes que hay algo que te está diciendo no lo hagas, que se llama Espíritu Santo, entonces tú dices algo sí que estaba necesitando. Y era el poder de Dios manifestado a través de mi vida y por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que no podemos solos. No podemos solos. Jesús dice: separados de mí, nada, escúchame bien, nada podréis hacer en lo espiritual. Hay cosas que podemos hacer, tenemos unos talentos. Unos tienen talentos para tocar la guitarra, yo para guitarra la tocarra, por ejemplo. Y hay unos talentos y tú dices, bueno, genial, pero hay cosas que es imposible que tú y yo las podamos hacer sin la intervención del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. El Consolador, el Paracleto, aquel que nos levanta, aquel que nos aviva, aquel que nos ayuda a superar los obstáculos, nuestras debilidades. Y por eso murió Jesús en una cruz del Calvario y hoy lo estamos recordando. Entonces hay cosas imposibles si no es por la intervención del Espíritu Santo. Y Dios nos está hablando de andar sobre lo natural, andar en lo sobrenatural. Y cuando se quiere andar, es necesario andar en la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, en los 4 evangelios se narra la muerte de Jesús en los diferentes capítulos, Pero en Lucas, que no es el pasaje, solamente quiero hacer mención en ello. En Lucas capítulo 23, ahí se está narrando también la muerte y la resurrección de Jesús. Pero hay unas palabras tremendas cuando Jesús está ahí pasando todo lo que tiene que pasar. Hay unas palabras que Jesús le dirige al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día sigue viendo la misma realidad. Hay gente que no sabe lo que hace porque necesita la intervención del Espíritu Santo. Hay gente que sigue haciendo cosas que no debe hacer. Y es más, me atrevo a decir que esto desafortunadamente está en la gente que se dice ser cristiana. Hace un tiempo escuchaba al pastor decir, y en otras conferencias, qué fácil hoy es hacerse llamar cristiano. Qué fácil hoy en día es decir yo soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿qué es para ti ser un cristiano? ¿Qué es para ti y para mí ser un cristiano? Porque dependiendo de la definición que tú tengas de ser un cristiano, entonces asimismo serán tus comportamientos, tus hechos, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Según mi criterio, según mi definición, entonces yo me voy a mover por ser un cristiano. Yo solamente te indico, y algunas veces, bueno, muchas veces lo hemos escuchado decir, que el venir aquí no te hace cristiano. Por si te equivocas, el entrar a un lugar como este, bien bonito,
grande, acogedor, no te hace cristiano. Es más, no te hace cristiano cantar. Nuestro pastor decía, cantar no, adorar. No te hace cristiano decir amén, Dios te bendiga, hermano o hermana. Eso no te hace cristiano. No nos hace cristianos. Nos hace cristianos vivir una vida acorde a lo que Jesucristo ganó en una cruz del Calvario. A las enseñanzas de Jesús. Y hoy yo quiero hablarte de algo que puede que la mayoría de los que estamos aquí no se den cuenta que hay un letrero que nos lo menciona todo el tiempo. Hoy yo quiero hablarte de los valores cristianos, porque necesitamos unos valores para poder definir lo que nosotros somos. Yo estuve buscando, tenía la curiosidad de saber qué decía la corriente de este mundo, San Google, sobre lo que son los valores. Y aluciné porque ahí salían los 10 principales valores del siglo XXI. Luego en otro decía los 20 principales. Y así me sonaba como más a música del mundo que otra cosa. Y cuando yo me puse a ver, que lo tengo aquí, hoy he subido el móvil, lo tenéis en silencio, a como suene uno, a como suene, ahí sí que mandamos los de la moto. Pero me llamaba mucho la atención porque yo, ay no. Ahora vais a entender por qué estoy hablando de valores. Uno de esos es el amor. El amor. Entonces, yo mirando qué es lo que dice, y me llamaba mucho la atención que los valores del mundo no son los valores que enseñó Jesús, que ganó en una cruz del Calvario y que nos dio ejemplo de ello. Estuve buscando y hablaban de valores éticos, y entre ellos la honestidad, la justicia, la responsabilidad, el respeto. Yo pregunto, ¿estos son valores? Sí, son valores. No es pregunta trampa, Estos son valores. El que tú seas honesto, el que tú seas justo, el que tú seas responsable, el que tú seas respetuoso, esos son valores éticos. Habla de valores sociales, solidaridad, tolerancia, empatía, compromiso. A la tercera ya. A la tercera los de la moto. Valores culturales, tradiciones, costumbres, creencias. Y yo estuve buscando en muchas páginas sobre valores. En una solamente encontré el amor. En otra encontré otra palabra, pero hay una que no encontré por ningún lado. Y mucho menos las tres juntas. Porque hoy yo te quiero hablar de tres valores fundamentales. Tres valores fundamentales que nos enseñó Jesús y dio ejemplo de ello. Tres valores que necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque si no, estos valores nos enseñan. Estos valores son porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder ejercerlos. Y pueda que alguno de estos tres valores que yo te voy a indicar podamos ejercerlos de una manera parcial, pero nunca de una manera total. Esto te lo puedo asegurar, porque si no, no necesitaríamos la ayuda del Espíritu Santo. Y como te dijo, hoy te quiero hablar de tres valores fundamentales. El primero, la integridad.
Estos valores, para que no se te olvide esta prédica, los encontramos en una ventanita que tenemos a la entrada. Al lado de cuando tú entras en la entrada principal, te vas a encontrar con una pared y una ventana de cristal. Ay, hermano, allá había una ventana de cristal. Sí, busca. Ay, y allá había un letrero. Sí. Y estos son nuestros valores como iglesia. Y he entendido de parte del Señor que hay que enseñarlos y recordarlos. Y uno de ellos es la integridad. Claro, la integridad es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios es íntegro. Jesús vino a este mundo y siendo 100% hombre, fue íntegro y nos dio ejemplo de todo ello. La integridad se refleja entre la coherencia de nuestras palabras y nuestras acciones. Yo no puedo decirle a alguien que no mienta cuando yo soy un mentiroso. Yo no puedo decirle a alguien que no robe cuando soy un ladrón. Yo no puedo decirle a alguien que no engañe cuando soy un engañador. Porque no hay coherencia. Es más, por mucho que venga de Dios, la gente no lo va a recibir. La coherencia, la integridad es algo muy importante en las personas. Porque yo te decía, hay unos valores éticos: honestidad, justicia, responsabilidad, respeto. Pero yo te quiero narrar, no es una historia, sino una ilustración. Porque uno puede ser honesto. ¿Aquí cuántos honestos hay? Que me alcen la mano. Uy, ninguno. Ah, bueno. Esto es una ilustración que yo la escuché. Había un hombre que estaba con con una mujer en un hotel, teniendo su intimidad, y cuando pasa todo ello, llaman y piden una pizza, piden de comer, y cuando les llega la pizza y abren la pizza, hay un fajo de billetes. El hombre dice: no, ¿cómo es esto? Yo lo tengo que devolver. La mujer le decía: no, pero si ya que viene ahí, cojámoslo. Y él decía: no, esto no me corresponde a mí, yo lo tengo que ir a devolver. Entonces este hombre coge su vehículo y llegan allí a la pizzería y dice: yo devuelvo esto porque esto me apareció en la caja de pizza y no es mío. Oh, Señor, qué bien. Mira qué honesto es usted. Porque no todo el mundo hace eso. Mira, vamos a aprovechar, estamos aquí en una publicidad, hemos invitado a la radio, estamos pagando. ¿Por qué no habla usted de cómo fue todo esto? No, le podemos grabar. Y ahí, ¿no? Con la mujer al lado. Él dice: no, ¿cómo que no? Si la gente se tiene que dar cuenta que usted es honesto y que la gente tiene que seguir su ejemplo. Y dice: no, ¿cómo que no? Sí. Y entonces llevaba al lado al hombre y le dice: venga, es que yo no puedo dejar que me graben. ¿Pero por qué? Porque la mujer con la que yo ando no es mi esposa. Era honesto con respecto al dinero, pero no era íntegro. Porque la integridad no es en lo que nosotros hacemos, sino en las cosas puntuales que nosotros hacemos, sino en un todo. Yo puedo ser responsable en mi trabajo, pero como dije, a lo mejor no puedo ser honesto. Entonces no hay integridad. Hay unos valores a medias. Y como cristianos, nosotros tenemos que aprender la integridad. Mira, yo os voy a contar algo que algunos saben, que el Señor me confrontó de esta manera, pero que no salga de aquí, ¿vale? Y los que lo vean por internet, que no salgan de ahí. En febrero nosotros estábamos en el Congreso de FADE, Asambleas de Dios de España. Cada año tenemos un congreso. Y ahí fue un hombre, un pastor caleño. Digo: pues mira, algo, ¿no? Un pastor caleño. Yo como siempre, yo soy de Cali. Ya sé que estás asombrado, pero soy de Cali, o nací en Cali. Pero sí,
Claro, mi nombre es René Houseman, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo digo el nombre, todos piensan que soy de otro lado, pero no. Pues he nacido ahí, en Colombia, en Cali, y este hombre de Cali, un pastor de mucha bendición, usado, cuenta una historia, y él dice que otro pastor le dijo para coger una máquina para poder ver los partidos. Y él dijo, ¿y cuánto cuesta? Pues cuesta esto. Dice, ya está, y es un pago. Sí, es un pago y genial, no pasa nada, ¿no? Y ya no hay que volver a pagar más, no hay que volver. Uy, qué bendición, ¿no? Entonces él se compra el aparato y él lo instala, se ve todo. Tenía Netflix, tenía los partidos de fútbol, me imagino que la liga colombiana, todos los de aquí. Y dice, pues me voy a quitar hasta de Netflix, porque si ya lo tengo todo aquí. Y entonces él comenta y dice, ahora está robando. El Espíritu Santo le dice, y ahora está robando. Entonces él se queda así como perplejo y dice, uy, ¿cómo que robando? Dice, sí, porque lo que estás haciendo es robar, estás robando señal. Entonces, por hacerte corto, él dice, ay, Señor, perdóname, y él coge y destruye el aparato. Cuando yo lo escucho, el Señor me estaba confrontando a mí. ¿Por qué? Porque yo veía los partidos, a partir de ahí, solamente el partido de ayer que lo han dado en abierto, tenían que haberlo dado por cerrado para no pasar el amargo, pero bueno, desde ahí yo no había vuelto a ver partidos porque yo pagaba para pasar en una plataforma y lo había pagado. Digo, bueno, estoy pagando, pero sin embargo había una incomodidad en mí. Yo digo, pero es que esta gente que pone esos precios tan altos, por eso luego la gente, ¿cómo no va a piratear las redes? Si lo alto que lo tienen, por eso la gente al final le animan a que hagan las cosas que no tienen que hacer. Y el Señor me dijo, tú estás haciendo lo mismo. Porque el fin no justifica los medios. Cuando yo lo escucho, yo saco mi móvil, le pongo la huella, lo tengo con seguridad. Voy a la aplicación y la desinstalo. ¿Sabes por qué? Porque yo también quiero ser íntegro. Porque yo necesito y quiero los valores que Jesús me enseñó y que pagó en una cruz del Calvario. Yo no estaba haciendo bien, era una cuestión de ver un partido, porque cuando podía y lo veía era una cuestión de ver un partido. Pero el Señor me dijo, no estás haciendo bien. ¿Tú quieres que yo te respalde? Entonces sé íntegro. Digo, sí, Señor, perdóname. Entonces cogí y lo desinstalé. Yo sé que a algunos les está haciendo esto como, yo esto no lo he escuchado, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Y dije, si quiero ver el fútbol, voy a tener que pagarlo legalmente. Yo estaba pagándolo, pero de una forma incorrecta. Y si yo quiero ver el fútbol y si quiero ver algún partido del Madrid, cuando tengo tiempo de ver un partido, pues voy a tener que pagarlo. Y dije, bueno, como si me junto con 3, con 4 para pagar y ver justamente un partido. Y es que si tengo el tiempo de poderlo ver. Pero la integridad hace mucho. Hay gente que a mí me ha dicho, René, tú tienes hijos, tienes 3. Digo, sí, tengo el carnet también de familia numerosa ya. Me lo han dado, es rojo. Me descuentan 15 céntimos por el pasaje y bueno, eso. Y cuando estábamos en una situación económica muy complicada, me dijeron, pero ¿tú eres tonto o qué? Aparte de eso me estaban faltando respeto. Digo, ¿por qué? Me dice, ve allí, que tu mujer vaya, diga que tú le estás maltratando.
Y entonces, como tienen 3 hijos, ella entonces sería madre soltera, le van a dar 1,000 y algo de euros y pues es una entrada, lo hace mucha gente. Yo respiré profundo. Es una persona inconversa, pues donde sea converso lo inconverso. No le dije te reprendo, Satanás, porque no hay que ganarlos. Pero tuve la oportunidad para explicarle que eso no es así. Yo no puedo engañar de esa manera, porque a mí el que me provee es Dios. Y yo he pasado situaciones económicas complicadas, pero Dios nunca me ha dejado tirado, hermanos. Siempre Dios ha provisto lo necesario para mi casa. Y he tenido situaciones complicadas y Dios ha usado a gente, Dios ha usado familia, Dios ha usado lo que ha tenido que usar para suplir mis necesidades. Y hemos visto la mano poderosa del Señor. Y yo no tengo necesidad de ir a robarle al gobierno para recibir una ayuda que realmente no la merezco. Aquellos que trabajan están cobrando su paro, pero dicen no, mejor cobro el paro y me pongo a trabajar de lleno 12 horas para seguir cobrando. Eso no es íntegro, hermanos. Eso no es de un hijo de Dios. Y pueda que nosotros, como en mi caso, hagamos cosas y nos equivoquemos, pero hay que rectificarlas. Yo me equivoqué y tuve que rectificar, porque el Señor me habló y me dice, no está bien. Entonces yo tengo que rectificarlas. Hace unos años, 9 años, alguien empadroné en mi casa y luego cuando le conté a una hermana, sí, empadroné a esta persona en mi casa, me dijo, no estás haciendo bien. Y digo, ay, ¿por qué? Yo pensé que estaba haciendo un favor. Me dice, no está bien. Digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque cuando tú empadronas a alguien en tu casa, le estás diciendo al gobierno de Navarra, en este caso, que esa persona vive en tu casa y a que no vive. Digo, ay, pues tienes razón. Entonces la segunda vez cuando vino alguien y me pidió que yo empadronara a alguien en mi casa, le dije, no puedo. No puedo. ¿Pero por qué? Y era una persona que me había bendecido un montón. Dijo, es que será una cuestión de una semana. Y le dije, hagamos una cosa, yo le preparo la habitación, saco a mí, en ese entonces teníamos 2, saco a mi hijo de una, le preparo esa habitación y que se vayan una semana ahí. Y yo los empadrono con mucho gusto y te bendigo como me has bendecido a mí. Pero si no se van ahí, no lo hago. Una semana, no te cobro nada, no tienes que pagar nada. Una semana que estén ahí, si necesitas una semana. Porque como cristiano yo tengo que ser íntegro. Yo lo tengo que hacer y tú lo tienes que hacer. Y esos son los valores cristianos que luego la gente lo mira. Hay gente que no va a prestar atención a tus palabras, sino que va a prestar más atención a tus hechos. Hay gente que no va a mirar si tú vienes y de qué color vienes, si vienes bien vestido. A lo mejor hoy algunos estarán escandalizados porque yo tengo la camisa por fuera y no tengo corbata y no tengo una americana puesta. Digo, pero estoy guapo, me dijo mi esposa. Digo, bueno, me vale con que ella me vea guapo. Gloria a Dios. Y mi familia ahí también, ¿no? Y algunas hermanas ya de edad, digo, ya por no. A las más jóvenes no se las recibo, las reprendo en el nombre de Jesús. Digo, pero hay gente que está más pendiente de otras cosas tan básicas que no nos damos cuenta que no somos íntegros. La palabra del Señor en Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y da la respuesta y dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Ese es el que habita en lo de Dios.
es el que anda con Dios, el que anda en integridad. Si no hay integridad, no puede haber coherencia. Yo, si no soy íntegro, no le puedo enseñar a la gente. No me podría parar aquí para enseñarte, o me podría parar, pero sería un palabrero. Solamente es palabra, palabra y palabra. Hace poco lo mencionaba y está en la Biblia. Jesús llega un momento que les dice a la gente que estaba ahí, escuchando a los religiosos de esa época, y les decía: haced lo que ellos están diciendo que hagan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y eso es algo terrible, porque cuando hoy en día nosotros estamos aquí viendo esto, pues puede que pase lo mismo. Tú puedes hacer ahora lo que yo te estoy diciendo, pero mi comportamiento puede ser otro. Eso es lo que le estaba tratando de decir Jesús a la gente que estaba reunida con él. En Proverbios 9:10 dice: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjate lo importante que es para Dios la integridad, la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Pero no solamente habla de la integridad, sino del servicio. Porque hay un tema, y como te dije hace un rato, no encontré por ningún lado entre los valores el servicio, por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque la corriente de este mundo no le interesa servir, sino que sean servidos. Por eso, vuelvo y te repito, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para todo ello. Yo, como cristiano, como no cristiano, puedo ser honesto, ya te coloqué el ejemplo, pero no puedo ser íntegro. Yo, como cristiano, puedo servir, pero sirvo porque me pagan. Tú sirves en tu trabajo, si no te echan. Tú sirves en tu trabajo, tienes que ir a servir a tu trabajo, porque hay un sueldo. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el que mayor entre vosotros como el que más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces hace unas preguntas increíbles en el versículo 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el mismo Jesús le responde y dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? En lo natural es así. El que se sienta a la mesa es el mayor. El que se sienta a la mesa es el mayor, y el que sirve es el menor. Pero mira lo que dice Jesús: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ejemplo de ello. Pregunto: ¿Jesús es mayor que tú y que yo? Sí. Bueno, pero Jesús dice: pero es que yo os sirvo a vosotros. Está el ejemplo del lavado de los pies. No, maestro, pero ¿qué vas a hacer? Es necesario que yo lo haga, porque yo he venido a servir y no a ser servido. Y cuando uno cambia ese concepto, entonces las cosas se ven de otra manera. Porque el servicio no es solamente aquí, los hermanos tocan la pasada. Pero imagínate la pastora: yo solamente estoy
para cantarle a los ángeles. Canta como los ángeles, ¿no? Con la hija y alguno. A mí nadie venga a mí, que yo solamente estoy para cantar. Mi esposo, que le atienda. Yo solamente estoy para tocar la batería. Tum, tum, tum. Solamente estoy para. ¿No? O el ujier. O yo solamente estoy para predicar la palabra. No me digan nada más. Con esto les vale. Pero el servicio tiene unas características. El servicio tiene esfuerzo, pasión, corazón, gozo, etcétera. El servicio tiene unas características. Y ahora te voy a mostrar qué es lo que es el esfuerzo. Porque es muy bonito hacer lo que uno le agrada únicamente. A mí me gusta ser de bendición. Y si esta prédica está siendo de bendición, para mí es de bendición. Porque yo quiero bendecir a mi congregación. Quiero bendecir la obra del Señor. También mediante un micrófono para que la gente me escuche. Claro, está en mi corazón. Entiendo que es mi llamado. Pero si solamente mi servicio se basa en coger un micrófono y ser de bendición, entonces no estoy entendiendo todo lo que Dios quiere que yo entienda. Porque en Colosenses capítulo 3 versículo 23 hay algo muy sencillo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Empezando por ahí. Cuando yo leí esto me acordé de algo que cambió mi realidad y mi pensamiento del servicio. En ese entonces mi responsable me llamaba mucho para las labores de la iglesia. Estábamos en el Benzo. No teníamos sino el local del lado y teníamos un pequeño almacén como a 2 calles de el Benzo. Entonces el que era responsable mío me llamaba. Yo empecé y me convertí, yo quería servirle al Señor. Entonces él me llamaba siempre y yo no estaba trabajando. Entonces él me escribía: René, ¿puedes venir para que me ayudes en esto o lo otro? Y yo sí. Al pasar las semanas yo empecé a decir: ¿y este no tiene otro a quien llamar o qué? ¿No tiene a otro? Entonces yo ya iba a regañadientes. Entonces estábamos ahí en el almacén, eso él lo sabe, no apenas. Entonces yo iba a regañadientes. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo estaba sirviendo para que el hombre me viera. Entonces en una de esas salidas de ahí de esa calle, no recuerdo el nombre de la calle, yo salía al mediodía, ya habíamos terminado lo que teníamos que hacer en el almacén, organizando cosas. Entonces cuando yo salgo, voy hacia mi casa y yo empiezo a sentir una gran tristeza en mi corazón. Y empiezo a llorar en plena calle, porque yo salía un poco molesto de ahí y ya la hora que es, hora de comer, tengo hambre. Entonces yo salí hacia mi casa y empecé a sentir una gran tristeza en mi corazón y Dios me habla. Una de las primeras veces que escuché esa voz fuerte del Espíritu Santo y me dice: ¿por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué quieres servir al hombre? ¿No es mejor que me sirvas a mí? Tienes que aprender a servirme a mí. Yo empecé a llorar, no sé la gente qué diría este hombre, qué le pasaría. Pero ese día hubo un antes y un después en mi vida. Te lo puedo asegurar, te lo digo con total autoridad. Hoy en día yo no sirvo al ojo. A mí me da igual si el pastor o la pastora está o no está. Yo sirvo de igual manera. Es más, cuando no está me pongo un poco más tenso porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar más atento. Pero yo no sirvo ya por el ojo. Yo no sirvo para que la gente me vea. Yo le sirvo es porque Dios está conmigo y Dios me ve que yo le sirvo. Porque yo puedo servir cuando están ellos. Yo hablo por ser como responsable. Y cuando no están ellos, entonces yo me puedo relajar
¿Y qué pasa? Yo no estoy siendo honesto, ni íntegro, ni nada, porque yo le estoy sirviendo al hombre. Yo no le estoy sirviendo a Dios. Y cuando yo le sirvo al hombre, tengo un problema espiritual. Yo tengo que servirle a Dios. Ahora, ¿de qué manera? Porque yo te dije que habían unas características. Te hablé del esfuerzo, la pasión, que ahí es lo que te quería hablar, de corazón, de gozo. Y el esfuerzo, aquí veo en Marcos capítulo 6, versículo 31 al 37, dice, Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. O sea que Jesús les dice, venga, vamos a un lugar desierto, le dice a sus discípulos, porque ha habido mucho trabajo. Vamos, venimos y estamos tan ocupados que no hemos tenido tiempo ni de comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Ellos se iban a descansar, estar solos, pero la gente los vio y dijo, allí la bendición, y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. En el 37 Jesús empieza diciéndoles, respondiéndoles a todos ellos, dicen, dadle vosotros de comer. Aunque en este pasaje se centra, y es así, sobre la compasión de Jesús, yo prestando atención a esto, veo que ellos estaban cansados, se fueron a una parte a descansar, como te dije, pero hay un momento en que la gente se les adelanta y cuando ellos llegan a descansar, no hay manera de descansar. Y eso es el servicio, el esfuerzo. Jesús, yo no veo aquí ni Jesús ni sus discípulos que dijo, que vea que no hemos comido, que no hemos descansado, que sepan que la enseñanza para otro momento. Déjenme en 3 horas de siesta, que luego yo les atiendo. ¿Dice eso? No, dice que cuando ellos llegaron y vieron todo ese jaleo, yo sé que a lo mejor dirían, madre mía, esto que tú quieres descansar y no puedes. Dices, cuando tenemos niños pequeños que tú llegas agotadísimo y llegas y está la bebé y ya la mamá no sé qué hacer, a ver si tú haces algo y tú quieres llegar a descansar, ¿qué te toca? No le puedes dejar tirada. Pero aquí dice que Jesús estaba cansado con sus discípulos porque no había comido. Sin embargo, cuando ve la necesidad, Jesús dice que tuvo compasión de ellos y se puso a enseñarles la palabra. Esfuerzo. Es más, y no fue un momento, venga, ya está, venga, adiós. Dice la palabra que ya era inclusive ya tarde. O sea que Jesús tomó su tiempo, le dio igual el cansancio a sus discípulos también. Inclusive sus discípulos les dicen, Señor, estaban preocupados por la comida, que no han comido. Y les dice, vale, yo sé que estáis cansados, esto es algo parafraseado, puede estar cansado, tal, no hay comida, pero seguir trabajando, dadles vosotros de comer. Y ese es el esfuerzo al servicio que muchas veces no se entiende. Porque aquí me dice la palabra que ellos estaban cansados y no habían comido,
pero cuando había la necesidad, suplían la necesidad. Cuando tú estás cansado y ves la necesidad en unas personas, tú empiezas a predicar, a darles un mensaje de esperanza, estás sirviendo al Señor. Gloria a Dios por los equipos que salen al evangelismo, dedican su tiempo al Señor, están dando un tiempo de servicio. Pero ¿y los que no salen a predicar? ¿Qué? Los que ven la necesidad, ¿qué pasa? Y no atienden en esa necesidad. El servicio no es solamente pararse aquí, como dije y me puse como ejemplo, o estar como orientador o lo que sea, ujieres. No es, el servicio va mucho más allá. Hay que esforzarse. El viernes yo le metía caña a la gente del grupo. Yo decía, pero hay que esforzarse a servirle al Señor. El Señor nos ha llamado a servirle. Y yo alucino con mucha esa pasividad. Algunos me decían, la mujer de uno me decía, ha estado toda la semana en casa y no ha hecho nada. Digo, pero ¿cómo es posible que tú sin hacer nada no te centres a servir al Señor? Porque tenemos un mal concepto del servicio. El servicio es esfuerzo. Yo recuerdo que juntamente con un hermano llevábamos 2 años trabajando en una empresa y nos echaron a los dos. Y no por mal los trabajadores. Porque cuando estábamos en la remodelación de esto había una necesidad, plena pandemia. Y había una necesidad tremenda de terminar este lugar. ¿Sabes por qué? Porque solamente nos congregábamos los responsables de discipulado. Alabar al Señor. El resto del pueblo de Dios no se podía congregar porque no había espacio. Estábamos en Gelbensu. A lo mejor algunos de esa época decían, no, sí, yo me quería quedar en casa desde la tele. Pero había una necesidad y el pastor nos animaba y nos decía, venga, hay que terminar este sitio porque el pueblo de Dios se tiene que reunir. Y decía así, y yo terminábamos a las 6 de la tarde, muchas veces nos veníamos aquí cuando aún la gente estaba trabajando, pero ¿sabe por qué nos echaron? Porque cuando nos dijeron hay que trabajar los sábados, nosotros dijimos no. Porque es el único día que nosotros podemos servirle al Señor y no vamos a trabajar el sábado. Porque el sábado nos veníamos aquí desde por la mañana hasta la hora que hiciera falta. Nosotros trabajamos aquí hasta la 1 o 2 de la mañana colocando pladur. Y si había que esforzarse para terminar este sitio, para que la gente se pudiera congregar, teníamos 4 cultos aquí, 1,5 metros. Me gustaba porque era el espacio que yo necesitaba para estar relajado. 1,5 metros, 100 personas entraban aquí, 4 cultos, bueno, 200, no recuerdo, 4 cultos. Pero decimos, teníamos que terminar, y no, no vais a trabajar el sábado. No, porque nosotros servimos el sábado al Señor, decíamos. A la semana o 2 semanas nos echaron, o un poquito más. Digo, gloria a Dios, ahora ya no tengo el sábado, tengo todos los días. El diablo pensaba que me iba ahí, ¿no? A hundir. Yo llegué un lunes, eso fue un lunes, y llegó el lunes a las 10 de la mañana porque nos mandaron a casa y dice, vete a casa, te pagamos el día. Y digo, genial, gloria a Dios. Y me fui a casa y con una sonrisa, mi mujer, ¿y tú qué haces aquí? Digo, me han despedido. Y si tiene esa sonrisa, digo, hombre, tengo paz. Porque si a mí me despiden, porque por servirle a Dios, gloria a Dios, vale la pena el esfuerzo. Hay gente que trabaja de lunes a viernes metiendo las horas que sea, el sábado sigue trabajando y el domingo sigue trabajando. ¿Y el servicio al Señor para cuándo? ¿Y el esfuerzo para cuándo? Hermanos, hay que hacer sacrificios por la obra del Señor. Hay que hacer sacrificios. Y el día que este lugar lo inauguramos y pudimos estar el primer domingo, las lágrimas se nos corrían a muchos. Porque dijimos, gloria a Dios. Gloria a Dios por las horas invertidas aquí. Gloria a Dios por todo lo que han hecho nuestros hermanos venir a limpiar. Pero es un esfuerzo.
Jesús y sus discípulos estaban cansados sin comer, pero vieron la necesidad y suplieron la necesidad. Y eso es lo que hace diferente, y eso es lo que hace crecer espiritualmente a un hijo de Dios. Alguien decía Valladares, y que iba a decir Vanessa, Denise. Ya no recuerdo qué dijo Denise, porque me olvidó el nombre. Eso, gracias. Ella decía pasar de ser hijo a discípulo. Eso es lo que hace. El servicio, el esfuerzo, el sacrificio a nuestro Padre, a nuestro Señor, que entregó su vida por ti y por mí, hace y vale la pena hacer el esfuerzo y sacrificio por su obra. Hace falta y es necesario. No hemos crecido nosotros por tener hablo en mi nivel personal, por tener un micrófono y subirme aquí. Eso no me ha llevado a crecer. Eso es como consecuencia de decisiones que yo he tenido que tomar y que muchos han tenido que tomar aquí sirviéndole al Señor. Pero si no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Si no hay esfuerzo, realmente no hay servicio. Y eso es un valor fundamental de un hijo de Dios. Yo tengo que ser agradecido por lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Y cómo no servirle? ¿Cómo no servirle? Pero hay gente que está empecinada en lo suyo. Y tenemos que aprender a servir. Y por último, el amor. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Y si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o campana que retiñe. O sea que no suena bien, como cuando yo canto. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. A ver, vamos a ver. O sea que si yo tengo profecía, si entendiera los misterios del Señor con todo conocimiento, ¡guau! ¡Qué sabio es este hombre! Mira esos sueños que tiene, no proféticos, ¡qué bendición! Dice, mira esa fe, va y ora por los enfermos, se sanan. ¡Guau! ¡Qué tremendo, qué bendición! Pero aquí la palabra me dice que si no tengo amor, de nada me vale todo eso. Y el 3 dice, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. Estoy leyendo la Reina Valera 2020, que creo que se puede aclarar un poco más, solamente en este. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es engreído ni orgulloso. No actúa con bajeza ni busca su propio bien. No se irrita ni piensa mal. No se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora bien, ¿quién ama de esta manera? ¿Quién ama de esta manera? Porque si el amor es un valor y es un valor cristiano, ¿yo cómo hago para amar de esta manera? Porque aquí me dice que el amor no es engreído, no es orgulloso. El amor es bondadoso, no tiene envidia. Dice que no se irrita. ¿Cuánto nos irritamos? Dice que todo lo soporta. Yo a veces me quedo alucinando de tonterías por las que la gente pelea. Y estoy hablando en un ámbito cristiano, gente que se dice ser cristiana. Cuando a mí me comentan ciertas situaciones, yo me echo la mano a la cabeza y digo, madre mía, por esto. ¿Cuánto necesitamos la intervención del Espíritu Santo para no estar en tonterías
sino que realmente demostrar el amor de Dios. Porque aquí este amor que yo te he leído solamente se puede hacer de una manera: con la intervención del Espíritu Santo. Y en la Biblia dice que ese amor es ágape, que es el amor de Dios. Existen 3 tipos de amores, voy a ir rápido: eros, filia y ágape. El eros es hacia la pareja, lo romántico, lo erótico. La filia es el amor fraternal, pero existe el amor ágape, que es el amor de Dios. Y con ese amor es que nos tenemos que amar los unos con los otros, soportarnos los unos a los otros. No hay otra manera. Cuando tú estás en luchas, ayer estuvimos en un taller en la fraternidad, una capacitación, y muchos han entrado y dicen: aquí en esta iglesia no hay amor. Y cuando uno dice que en la iglesia no hay amor, es como decir: en esta iglesia no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, entre otros. Entonces, el Espíritu Santo tiene que moverse aquí y moverse en medio de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, para podernos tratar con amor. Alguien decía ayer: ¿un hospital para qué sirve? En español, no en lenguas. ¿Para qué? Para los enfermos, para sanar. Ahora, ¿para qué sirve la iglesia? Allá no lo tenéis tan claro, ¿no? Para sanar lo espiritual, hermanos. Aquí venimos destrozados, hundidos. Esto no es algo para pasar ahí de pachanga. Esto es para que el Señor nos restaure, nos cambie, nos vaya perfeccionando. Pero de una u otra forma tenemos que irnos aguantando en este amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tenemos que amarnos, tenemos que demostrar a la gente que aquí hay amor. Y yo no te hablo de ese amor eros o filia. Te amo del amor de Dios, que te respeto. Sí, tienes tus carencias como yo las tengo, pero entonces yo tengo que soportarte. A mí hay veces me dan ganas de coger del cogote a alguno, pero no lo hago por el amor. De verdad te lo digo. No lo hago por amor. ¿A que sí, no? Algunos me conocen y dicen: sí, es cierto. Pero no lo hago por amor. Entonces tenemos que permitir, mientras los hermanos de la alabanza van subiendo, tenemos que permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros para que sea un valor importante. Estos valores nos definen como personas, nos definen como cristianos, como verdaderos cristianos. Estos valores nos definen y nos hacen diferentes a los demás. Ponte en pie, por favor. Estos valores nos definen como cristianos, queridos hermanos y amigos. La integridad, el servicio a Dios y el amor nos definen y nos hace diferentes al resto de las personas que no conocen del Señor. Porque si no están estos valores en nosotros, y son por los que luchamos en esta congregación, si estos valores no están, entonces estaríamos negando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que esto que hemos hecho hoy en nuestras vidas a nivel personal pues no tienen ningún efecto. Las preguntas de esta sociedad siguen siendo las mismas, se escuchaba. La sociedad sigue preguntándose
si Dios existe, si Dios no existe, si Dios es religión, si no es religión. La sociedad se sigue haciendo preguntas, esperando una respuesta a sus situaciones. Hay gente que está desesperada. Hay gente que no sabe qué hacer. Está esperando una respuesta de algo, como en algún momento, y a nivel personal yo la necesitaba, porque decía: yo para qué existo, a qué vine a este mundo. Tú existes, realmente tú existes. Si tú existes, demuéstramelo. Yo le decía a Dios antes de que Él me respondiese. Y hay mucha gente como yo, como tú, que seguramente pasaste por lo mismo. Hay gente que dice o que necesita una respuesta, pero la gente quiere escuchar respuestas de alguien que viva lo que está diciendo. Si tú predicas la palabra, vive lo que estás diciendo. Demuestra tu integridad. A mí hay gente que me ha tenido que decir: esta persona me ha dicho esto, pero ¿quién se cree si hace esto? Y por mucho que, como dije al principio, por mucho que sea algo correcto, por mucho que sea algo correcto, la gente no te lo va a recibir, porque no hay integridad, porque la gente no es consecuente con lo que dice, y la gente está buscando respuestas coherentes. A lo mejor tú dices: me cuesta hablar de Dios, me cuesta evangelizar, pero te lo puedo asegurar que si tú puedes vivir estos valores, no hay necesidad que tú prediques. Tu ejemplo lo va a hacer por ti. Tu ejemplo lo va a hacer por ti. Entonces la gente va a decir: yo quiero lo que este hombre tiene, o esta mujer. Pero desafortunadamente, si no están estos valores, la gente va a decir: Dios no es real, Dios no existe, ni quiero ir a un sitio como ese. Entonces estaríamos siendo piedra de tropiezo para esa persona, y no aceptaría esto que hoy estamos recordando, la muerte de Jesús. Queridos hermanos y amigos, vivamos en los valores que Jesús nos enseña. Vivamos en integridad. Vale la pena. Vale la pena vivir en integridad. Vale la pena vivir en el servicio al Señor, y vale la pena vivir en amor, demostrando que Jesús es amor. Porque si no fuera así, ninguno de los de aquí estuviéramos en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque yo le he fallado muchas veces después de haber aceptado a Dios. Yo le he fallado muchas veces, y muchas veces Dios me ha perdonado. Entonces yo ni siquiera estuviera aquí si fuera por eso. Vivamos lo que el Señor nos está diciendo. La Feria Gastronómica está de vuelta. Una oportunidad única para disfrutar de los sabores más auténticos de la cocina local e internacional. Más de 18 nacionalidades reunidas en un solo lugar para ofrecerte una experiencia gastronómica que no puedes perderte. Explora, elige y disfruta de los mejores platos a través de nuestra web. tienda.ccpamplona.es. Tu participación va más allá del paladar. Con cada aportación, estarás apoyando los proyectos sociales que llevamos a cabo en diferentes partes del mundo, como Nuevos Pasos en Perú y Bolivia, Avisa en Colombia, Más que Palabras en Perú, Fundación Luminares en Argentina y muchos más. Si tienes alguna pregunta, puedes acercarte a nuestro stand de misiones. Estaremos encantados de ayudarte. Gracias por tu colaboración. Nos vemos en la feria.
En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga.